Bienvenidos al Caminante del Bosque. Este podcast es un refugio para la pausa, la reflexión y la compañía. Un espacio donde detenernos y mirar hacia adentro. Aquí no buscamos fórmulas rápidas ni respuestas fáciles, sino palabras que acompañen y que nos ayuden a caminar, incluso en medio de la oscuridad. Aquí no vendemos certezas absolutas ni recetas rápidas. En los capítulos anteriores hemos descubierto que el cuerpo es un templo sagrado, que habitarlo con gratitud transforma nuestra mirada. Aprendimos que la aceptación y la presencia nos acercan a la paz y que lo simple, el aire, la luz, un instante de silencio, puede sostenernos incluso en medio de la tormenta. En el episodio de hoy damos un paso más profundo. El caminante se adentra en el misterio del tiempo, del destino y de la libertad. ¿Está todo escrito o realmente elegimos? ¿Somos hojas arrastradas por el río o jardineros de nuestra propia alma? Acompáñame porque en este capítulo nos espera una conversación con Silas que toca lo más hondo, la memoria del alma, los sueños, las intuiciones y esa extraña danza entre lo que parece inevitable y lo que aún podemos elegir. El caminante del bosque tomó nuevamente el sendero, caminando entre árboles milenarios que guardaban en su interior la historia de todo lo vivido. En sus anillos, ocultos bajo la corteza, estaban escritas las huellas de sequías y abundancias, de fríos extremos y calores benignos, de enfermedades antiguas y fuegos devastadores. 2 anillos por cada vuelta al sol, 2 cicatrices o celebraciones por año. Bajó la vista y contempló las raíces gruesas, retorcidas, saliendo del suelo como venas expuestas que se hundían para reencontrarse bajo tierra. Se cruzaban, se enlazaban, se abrazaban en una red invisible que intuía les permitía comunicarse. Entonces lo comprendió. El bosque entero era un solo latido, un único pensamiento. Esa vasta red de raíces le hizo pensar en el conocimiento compartido durante milenios, como si todo lo vivido se hubiera ido acumulando en una memoria infinita. Cuánta sabiduría encerraban esos troncos silenciosos, qué verdades se susurraban bajo tierra, de árbol en árbol. El caminante sintió vértigo. Si esa memoria llevaba siglos tejiéndose sin olvidar nada, ¿qué no podrían saber también del futuro? Pensó en los profetas, en aquellos hombres que, viviendo menos que un roble, parecían intuir los hilos del tiempo por venir. Si esas visiones no eran fantasías ni locura, sino ecos de una red más profunda. Pero si hay quienes han visto lo que aún no ha ocurrido, entonces existe el destino. ¿Está ya todo escrito? ¿Dónde queda entonces la libertad? El caminante se detuvo y en un susurro dejó salir la pregunta. Silas, si todo está escrito, si existe un destino trazado antes de nacer, ¿dónde queda nuestra libertad? ¿Somos solo hojas llevadas por el viento, cumpliendo un guión invisible, o realmente elegimos? El viento pareció recoger su duda, y entonces Silas habló, no con voz, sino como presencia que envolvía el bosque entero. Ambas cosas coexisten,
Aunque te parezca una contradicción, el destino es el río, el curso amplio donde discurre tu alma. El libre albedrío es como nadas en él. Puedes entregarte a la corriente o resistirte hasta agotarte. Puedes aprender a fluir o a estancarte, pero el río sigue, siempre sigue. El caminante asintió en silencio, aunque nuevas preguntas bullían en su interior. Lo que acabamos de escuchar es una de esas preguntas que tarde o temprano nos hacemos. ¿Existe el destino? ¿Está todo escrito? ¿O de verdad tenemos libertad para elegir? La metáfora que usa Silas es sencilla. El destino es como un río y el libre albedrío es la forma en que nadamos en él. Piensa en ello. Ninguno de nosotros eligió dónde nacer, ni la familia que nos tocó, ni las circunstancias iniciales. Ese es el cauce del río. Pero dentro de ese cauce sí podemos elegir cómo movernos, dejarnos arrastrar, luchar contra corriente o aprender a fluir con ella. A veces nos cuesta aceptar que ambas cosas conviven, que no tenemos un control absoluto, pero tampoco somos simples marionetas. Y creo que ahí está lo interesante, en reconocer que el río está trazado, pero nuestra manera de recorrerlo es única. El caminante también se pregunta por qué unos nacen con corona y otros con cadenas, por qué hay quienes disfrutan de abundancia y otros de dolor desde la cuna. Silas responde que desde el alma ambas experiencias son valiosas. Y esto es difícil de digerir cuando lo miramos desde el plano humano. Desde aquí nos duele la injusticia, nos pesa la diferencia, pero desde el alma toda vida es una oportunidad de aprender. Y no siempre es el protagonista quien más crece. Muchas veces es el que parece estar en los márgenes, quien desarrolla una sabiduría más profunda. También aparece el tema de los sueños, las intuiciones o las profecías. ¿Por qué a veces sentimos que algo ya estaba escrito? Silas lo explica como si fueran ventanas o rendijas. El alma recuerda lo que nuestra mente todavía no ha vivido, lo que para nosotros es futuro, para ella es memoria. Y aquí hay un detalle a tener en cuenta. El alma no olvida por castigo, olvida por amor. Porque si recordáramos todo, vidas pasadas, experiencias futuras, no tendría sentido vivir. Sería solo interpretar un guión. Olvidar nos permite experimentar de verdad, equivocarnos, aprender, transformarnos. En este capítulo también se nos da una clave importante. La libertad no está en elegir cualquier cosa, sino en ser consciente de lo que elegimos. Esa conciencia es lo que marca la diferencia. No se trata de controlar todo lo que ocurre, porque no podemos, pero sí de responder con lucidez y responsabilidad a lo que nos toca. Y quizá la enseñanza más sencilla de todo esto es que no somos esclavos del destino, pero tampoco señores absolutos. Somos jardineros. El terreno está ahí, con sus lluvias, sus estaciones y sus límites. Pero nosotros decidimos qué semillas cuidar, qué frutos dejar crecer y cuáles dejar marchitarse. En el fondo, el destino y el libre albedrío no son enemigos, son compañeros de viaje. Y lo que da sentido a la vida no es saber qué está escrito, sino vivir con presencia en cada decisión, cada gesto, cada paso del sendero. El caminante pensaba en sueños en que había tenido tiempo atrás, en intuiciones que se cumplieron, en ese presentimiento inexplicable que a veces
lo empujaba a actuar o evitar un camino sin razón aparente. Pero hay cosas que uno presiente, como si ya estuvieran escritas, como si en sueños el alma recordara algo que aún no ha pasado. ¿Eso también está dentro del guión? ¿Es posible ver el futuro o solo creemos verlo? Silas no respondió de inmediato. Las ramas crujieron a lo lejos. Un cuervo graznó desde alguna copa alta. Lo que llamas futuro, dijo por fin, no es más que una página que no has leído. Pero el libro ya existe, está escrito. Y al mismo tiempo no lo está. Porque no es un libro inmóvil, es un libro vivo. Tú lo recorres palabra por palabra, línea por línea, en una dirección que llamas tiempo. Pero desde donde yo estoy, desde este puente hacia lo absoluto, el libro se ve completo. Puedo ver la primera página y la última al mismo tiempo. Puedo ver cuando te pierdes y cuando recuerdas. El caminante entrecerró los ojos. Trataba de imaginarlo, como si su vida fuera una historia que ya estuviera en un cuaderno invisible y, sin embargo, pudiera reescribirse. Entonces, ¿no hay un único final? ¿Puede cambiar? Cada decisión cambia el camino, pero no el llamado, respondió Silas. El libro no es rígido, tiene márgenes anchos para que escribas en él, para que taches, para que añadas. El destino es el bosque, tú eliges el sendero. Y hay infinitos cruces, infinitos atajos e infinitas vueltas. ¿Y los sueños? ¿Las visiones? ¿Qué son?, insistió el caminante. ¿Avisos? Ventanas. Y a veces puentes, susurró Silas. Rendijas por las que el alma se asoma a lo que ya sabe, porque ya lo vio, aunque lo haya olvidado. Ecos del recuerdo de lo que aún no ha ocurrido, pero vibra en la misma frecuencia que tu ser. A veces un sueño no predice, recuerda. Otras veces señala lo que tienes justo delante, pero te niega a saber. Porque la memoria del alma no obedece al tiempo lineal. Ella lo percibe todo como un círculo. Nacimiento, muerte, reencuentro. Todo sucede al mismo tiempo. Todo es ahora. Aquí Silas nos introduce en un terreno que todos hemos experimentado de alguna manera. Los presentimientos, los sueños, que parecen anunciar algo. Esas intuiciones que a veces no sabemos explicar, pero que nos empujan a actuar o nos frenan a tiempo. El caminante pregunta si eso significa que el futuro ya está escrito, si esas señales son parte de un guión. Silas le explica que el futuro no es un libro cerrado, sino un libro vivo. El río ya existe, pero tú decides cómo navegarlo. Esto nos invita a mirar la vida de una forma distinta. El destino es el marco, el cauce amplio. El libre albedrío es la manera en que lo recorres. Piensa en tus propios sueños o corazonadas. ¿Cuántas veces has sentido un impulso extraño de cambiar de camino, de llamar a alguien justo cuando lo necesitaba, o de no hacer algo y luego descubrir que era lo mejor? Eso no es magia o superstición,
Es tu alma recordando algo que tu mente había olvidado. Silas lo representa como ventanas o puentes, ventanas que nos permiten vislumbrar un fragmento del tapiz completo, puentes que conectan lo que creemos que vendrá con lo que en realidad ya forma parte de nosotros, porque el alma no se mueve en el tiempo lineal, percibe todo como un círculo. Esto cambia nuestra manera de entender el error y el fracaso. Si todo es ahora, incluso los tropiezos están contenidos dentro del aprendizaje. Los sueños y las intuiciones no son advertencias para vivir con miedo, sino recordatorios de que ya estamos conectados con algo mayor. En lo cotidiano esto se traduce en algo muy sencillo: aprender a escucharnos más allá de la lógica inmediata. Esa incomodidad que sientes en el cuerpo, esa sensación de que un lugar no es para ti, esa calma que aparece cuando tomas la decisión correcta, aunque nadie la entienda, todo eso son formas de memoria del alma. La clave no es obsesionarse con descifrar señales como si fueran oráculos. La clave es reconocer que la vida no es una línea recta, sino un círculo donde cada paso resuena en todo lo demás. Y cuando comprendes eso, el miedo al destino se disuelve, porque entiendes que nunca estás atado a una sola opción. Siempre hay márgenes, siempre hay senderos alternativos. Lo que de verdad importa no es si el futuro está escrito, sino cómo eliges responder a cada instante presente, porque esa elección, aunque parezca pequeña, reescribe la historia. El caminante bajó la mirada, como si tratara de encontrar en la tierra mojada las palabras que su mente no lograba ordenar. ¿Y si al final todo fuera una ilusión?, musitó. Si la libertad que creemos tener no fuera más que un espejismo bien tejido. Silas no respondió de inmediato. Una hoja descendió en espiral desde lo alto y aterrizó con suavidad sobre la palma abierta del caminante. Era pequeña, pero perfecta, una filigrana de vida que había cumplido su ciclo. La ilusión no está en la libertad, dijo por fin Silas, sino en la idea de que somos sus dueños. La libertad no es elegir cualquier cosa, sino ser consciente de lo que eliges y desde esa consciencia actuar. Entonces, sí somos libres. Eres libre de cómo caminas, aunque no siempre del sendero que te toca. Libre de cómo respondes, aunque no siempre de lo que llega. El alma elige un viaje antes de nacer, no cada detalle, sino una orientación, una melodía que ha de interpretar. Puedes desafinar o tocarla con maestría, pero la partitura está tejida con tus hilos, no impuesta por nadie. El caminante meditó en silencio. El murmullo de la vida del bosque lo acompañaba como una música lejana, el crujir de ramas, el zumbido de insectos, el eco sutil del agua aún escurriéndose entre las raíces. ¿Y si el alma ya sabe, por qué olvida? Silas habló con esa dulzura invisible que envolvía cada palabra suya como un abrazo de luz. Porque el olvido es la condición para que el juego sea real, para que cada paso te transforme. Si recordaras cada experiencia, cada vida pasada, cada elección futura, vivir no tendría sentido. Estarías actuando un guión, no caminando libremente. El alma no olvida por castigo, olvida por amor.
para poder redescubrirse. ¿Y recordar qué es entonces? Recordar es regresar al centro. Es cuando de pronto un gesto, una mirada, un dolor o una alegría te despiertan algo que no sabías que sabías. Y allí, sin saber cómo, comprendes. La vida era el terreno y su alma la raíz. Silas nos regala quizá una de las claves más potentes de todo el camino. No es la libertad lo que es ilusión, sino la idea de que la poseemos como dueños absolutos. El caminante se enfrenta a esa pregunta que todos hemos sentido alguna vez. ¿Somos realmente libres o estamos atrapados en un guión que ya fue escrito? Y Silas le responde: eres libre de cómo caminas, aunque no siempre del sendero que te toca. Eso nos cambia la perspectiva, porque la libertad no es poder elegir cualquier cosa, sino ser conscientes de que lo que elegimos con lo que tenemos. No puedes decidir nacer en un lugar distinto, ni borrar de golpe las pérdidas que ya ocurrieron, ni evitar el paso del tiempo. Pero sí puedes elegir cómo respondes, cómo lo caminas, cómo lo transformas en experiencia. Y aquí aparece algo esencial: el olvido. El alma olvida antes de encarnar. ¿Por qué? No por castigo, sino por amor. Si recordamos todas las vidas, todas las elecciones pasadas y futuras, la vida sería una obra de teatro sin emoción. Estaríamos actuando un guión. En cambio, el olvido convierte cada paso en auténtico, en transformador. ¿Y qué es recordar entonces? Silas lo define. Recordar es regresar al centro. Ese instante en el que algo nos sacude y sin saber por qué comprendemos. Puede ser el nacimiento de un hijo, una enfermedad que nos parte en dos, una conversación que nos abre los ojos, un abrazo en el momento justo. Ese destello de claridad es el alma asomándose por un instante para decirnos: esto ya lo sabías, solo lo habías olvidado. El episodio 10 nos deja una enseñanza clara. El destino y la libertad no son opuestos, sino compañeros de viaje. La vida es el terreno, el alma la raíz, y tú eres el jardinero que cuida lo que florece. No estás aquí para dominar cada detalle, sino para recordar quién eres en medio del olvido. Así que si hoy dudas, si sientes que no eliges nada o que todo se te impone, recuerda: no eres dueño absoluto del camino, pero sí del paso que das ahora mismo. Y ese paso, pequeño o grande, torpe o firme, ya es libertad. Gracias por acompañarme en este sendero. Hasta el próximo episodio.